Ahora vamos a hablar de lo sublunar y lo supralunar. ¿Y cómo lo tenemos aquí enfocado en el monocordio? Bien, seguimos. La mística musical, dice Tony, es el eslabón perdido, o más bien oculto, del origen del ser humano. Tal cual. Es una de las grandes curiosidades que... Bueno, no curiosidades, es una de las... El vestido como una gran curiosidad es una de las grandes fascinaciones que tiene la gente al ver alguna de las cuestiones del hermetismo musical, de la mística musical. ¿Por qué? Pues porque algo tan cotidiano va a estar mucho más repleto de matices. Luego, naturalmente, a la hora de enseñar algo así, lo que se vuelve más idóneo es entender las distintas capas de ese aprendizaje. Aquí también hay unas capas a partir de la cual la última, la que determinamos finalmente entre Tony, Sebastián y yo, es la que estamos mostrándoos. Entonces, por poner un ejemplo, si alguien está enseñando con el instrumento que sea, pero instrumento a una persona, y entra en la cuestión de los tonos, de los tonoi, y de ello, pues sabemos que, bueno, el ejemplo más directo lo tenemos en los 72 ragas del Melakarta. Es decir, hay una serie de escalas, modos, tonoi, que llevan a mover de un lado a otro el estado del ser. Mueven, es decir, sintonizan o se engranan, por decirlo de una manera un poco más visual, con el alma. Y de ahí le impulsan por naturaleza, una naturaleza a otra, unos temperamentos u otros, a un punto que sea necesario o otro punto. Puede tratarse de un balance, puede tratarse de un equilibrio, perdón, o puede tratarse de un potenciamiento de alguna, bueno, pues de alguna virtud, ¿no? Entonces, estas cuestiones las puedes enseñar de una manera destilada. Y aquel que es inteligente, bueno, inteligente no somos nadie, aquel que es perspicaz, se va a dar cuenta de que si uno está, pongamos un ejemplo, en un estado de melancolía y toca en un modo musical que sea excesivamente alegre, solo va a subrayar su melancolía. Y esto acaso se parece muchísimo a tener cierta melancolía y ponerse a ver redes sociales. Por eso causa tantas depresiones, porque hay un enorme hueco. Igual que todos los huecos que tienen que ver con lo alto. Es decir, es ese acto de fe injustificable en lo que tus sentidos te están dando, ¿no? Te están otorgando. En el primer caso, perdón, se trata de esa música que es totalmente anempática con el estado del ser. En el segundo caso, las redes sociales, un estímulo, en este caso visual, totalmente anempático con el estado del ser. Y esto a una persona, como digo, perspicaz, le hace plantearse que, muy bien, si yo estoy en un estado melancólico, lo que quiero es estar en un estado un poco menos melancólico. Esto es frialdad y sequedad, vamos a cambiarlo un poco. Estas son cuestiones que se tratan a nivel interno, etcétera, pero siempre un poco en ustedes la curiosidad para que sepan que esto existe y que es algo que efectivamente, pues, eventualmente es una precipitación de esa mística musical, ¿no? Una de sus... No patas, es una de sus precipitaciones en un nivel más elemental. Puesto un ejemplo de cosas muy elementales del día a día. Que es un poco a lo que sirve Puertas Abiertas. ¿Vale? Volviendo al monocordio. ¿Hay alguna pregunta? Ahora tratamos de alguna pregunta de lo anterior, pero vamos a tratar con lo de sublunar y lo supralunar. Bueno, esto tiene lag, entonces las voy a recibir cuando las recibamos, pues están. Sergio, ya que te has levantado, aprovecha. Te has levantado temprano, levantarte te levantas. Aprovecha. Danos tus preguntas. Bien, chicos, lo sublunar y lo supralunar. Hay mucha misconcepción con respecto a la idea de estar elevándose uno a las esferas, ¿no? Esto es decir, no, me elevé hasta, o tuve este viaje, o tuve tal, ¿no?
hasta qué punto realmente una persona se genera una... es delusional, está generando una fantasía cuando se expresa en esos términos. Nosotros, al igual que en el ejemplo que puse hace no demasiado con ese ritual por la entrada de Plutón en Acuario que estaba escenificado con música, nosotros estamos recibiendo lo sublunar todo el rato. Todo el rato. Entonces, es como un evento en Plutón, por ponerlo en recordatorio, un evento de Plutón entrando al Acuario se puede escenificar con música cuando ni siquiera vemos Plutón. No tiene luz para nosotros. Tiene un periodo, pero no tiene luz para nosotros. Es más un pensamiento, es más es un opaco silencio de la existencia, una transformación en lo más tónico de cada ser a nivel interno. Ese ritual de Plutón entra a Acuario es algo que debe hacer uno, ¡boom!, de cara así. No, pues se trataba de escenificarlo. Claro, esto tiene su porqué. Básicamente, no he tenido yo mucha idea de ese porqué en realidad, pero yo entiendo que todo lo que recibimos al final pasa por la luna. Esto también está en el libro de música hermética, en el músico recogiendo el néctar de todas las esferas en el momento de la inspiración y plasmándolo en la obra, ¿no? Está aquí. Entonces, todo lo que en esencia nos afecta acaba pasando por la luna. Entonces, aquí no tenemos más remedio que referirla como límite. Ese límite, ese limes, es entre lo sublunar, que equivale a ser presa de los sentidos, y lo supralunar, que equivale a emplear la ratio musicalis. Ser presa de los sentidos versus emplear la razón. Ser presa de los sentidos versus emplear la razón. Siglo XVII en adelante, sobre todo ya siglo XIX en adelante, eso se precipita hacia lo más terrenal y se convierte en el dogma científico. Antes no, antes todavía brilla. La mente, dice Tony, es susceptible a la sensación corporal. Ahí está hablando de lo que viene de abajo hacia la mente. Naturalmente lo que viene de abajo viene de lo lunar, porque está el vientre y el bajo vientre. Es lo que más hace susceptiblemente, por eso tiene que ser cultivado. Ese es el sentido de ser del estudio de los símbolos, ese sentido de ser de la música hermética, porque al final estamos estudiando del pitagorismo musical, estamos estudiando los ratios, barriendo para casa, claro. Pues estamos estudiando los ratios, ¿qué quieres? Otra cosa es tocar a borbotones nuestra emoción y mostrar a lo mejor destruida que está una persona por dentro a nivel emocional, mostrarlo al mundo. Pues qué acto de generosidad, ¿no? Pues ninguno. Pues eso es lo que ha mencionado Tony de elevar esa... O sea, de que la mente sea susceptible a la sensación corporal. Ahí no hay nadie a los mandos y tiene que haberlo. Tiene que haber alguien sutil a los mandos en la mente con la razón para que pueda llevarlo hacia el intelecto y reflejar las inteligencias. De eso se trata todo. Esa es la diferencia entre lo sublunar y lo supralunar. Leo a Tony. A colación de Paracelso. Leo a Sebastián primero. El cambio se da en la oscuridad, en el nigredo, pero el hombre no puede vivir sin el sol. Así la luna nos posibilita y nos retiene el mundo del cambio. Y nos retiene en el mundo del cambio. En el mundo del cambio. Fíjate, lo había leído sin el en. Y nos retiene. Y me gustan las dos. Y nos retiene en el mundo del cambio, eso desde luego. Y lo muestra. O sea, es la luz que muestra el cambio constante, la luna. Y si no, prueben a vivir en una gran ciudad o estar en una gran ciudad. Es el cambio constante. Lo que lleva en última instancia, en un caso limítrofe, a la incredulidad por la impermanencia. Lo contrario es la permanencia y la tradición, que es de Saturno. Se entiende, ¿no? Es la montaña. Esa es la que interesa. Interesa que el individuo solar suba a la montaña. Eso es lo que interesa. Así pone sobre sus hombros la responsabilidad. Dice Tony, todo se trata de sintonizaciones. Si lo llevan a ciclos es lo mismo, pero aquí no vamos a entrar.
Dice Tony, a colación de Paracelso decía que una pequeña parte corrupta hace corruptible el conjunto. Es como el vino que tiñe toda el agua. Sergio, es necesario cultivar las virtudes para salir de lo sublunar. Quilicuá, se me estaba olvidando. Sergio, advierto a los espectadores que los directos en los que está Sergio por ahí se alargan. No sé por qué. Yo creo que todos tenemos una ligera idea de por qué, pero desde luego se ha cumplido. Son directos con una gran parsimonia y que se vuelven muy interesantes, donde puede entrar la luz por muchos lugares. Gracias, Sergio. Es necesario, dice entonces, cultivar las virtudes para salir de lo sublunar. Las 4 virtudes reinan en lo material como sublimar, con sublimación de sus 4 elementos. Vamos al monocordio, ahí los tenemos. Ahí los tenemos. En ese tiempo lineal, que estaría representado por ese orden de los elementos, están las sublimaciones de los mismos, ¿no? Porque no es, o sea, la idea del último de los elementos, que es el más sutil, es servir de límite, es decir, de casa de lo liminar compartida con el mundo sublunar, ya hacia el mundo supralunar. O sea, para explicarme, realmente es a partir de esa sutileza que reside por analogía en la intención del ser humano, que se puede trascender a esa parte supralunar. Ese fuego es naturalmente un tipo de fortaleza solaria. Es una proyección de ese sol. Bueno, vamos a seguir con el monocordio sin adentrarnos más en esoterismos y vamos a entrar en esas 7 esferas. Como hemos dicho, desde lo sublunar hasta el sol media un diapente. No podía ser de otra manera, para relacionar además sol y luna. Después, hasta la esfera de las estrellas fijas, mediará otro diapente. Esto es llamativo, además se puede ver. Esto es llamativo porque uno pensaría que tiene que ser un diapasón. Ya hemos comentado que no, que realmente hay un diapasón hasta el sol y otro diapasón desde el sol. Entonces, lo que sí que hay son 2 diapentes, uno entre el comienzo de la luna y el sol, y otro entre el sol y el final de las esferas, justo en la esfera de las estrellas fijas. 2 diapentes. Lo que al final deduce un diapasón y un tono. Un diapasón y un tono que, expresado a nivel de razón, esto interesa a todo aquel que va a hacer los cursos, sería 2 y luego el tono sería 9 octavos, pues 2 por 9 octavos, 16. Perdón. 2 por 9 octavos, 18. 18 octavos, o lo que es lo mismo, 9 cuartos. ¿Ok? Esos 9 cuartos comprenden las esferas y colocan 2 regiones liminares. Voy a esperar por si hubiere algún tipo de pregunta. Entonces ya con esto habríamos cubierto la parte de lo sublunar a lo supralunar.